Hola, ¿cómo están? Yo soy Diorbin Freites, @Diorbin Freites, y esto es NET, el podcast de la próxima generación. Hoy estamos muy felices porque tenemos una gran amiga, porque vamos a hablar acerca de lo que es las generaciones, vamos a hablar acerca de los adolescentes, vamos a hablar acerca de nuestros niños y de cómo podemos conectarnos con ellos, cómo poder dar herramientas para que se puedan conectar ustedes como padres que nos están viendo y maestros, orientadores, que se puedan conectar con esta generación. De verdad, para mí es un gusto. Ella es María José Hoff, una gran amiga desde Buenos Aires, Argentina. La tenemos acá en por medio de la tecnología, la tenemos acá con nosotros. Ella es escritora, ha publicado varios artículos, es traductora de libros, de más de 50 títulos, traductora de libros en inglés a español. Tiene 2 libros, de los cuales son muy interesantes, de lo cual el primero, Tribus Urbanas, que salió en el 2009, es un libro que cambió mi vida. Hay unas frases interesantes que vamos a hablar justo más adelante, pero también tiene otro libro que se llama En el ojo de la tormenta, del año 2019, y bueno, quiero darle la bienvenida a NET, a María José Hoff. Hola María José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Y bueno, muy agradecida por esta charla que es tan importante para papás, para maestros, para líderes, para tíos, para abuelos, para Para todos todos. aquellos que amamos a los adolescentes. Claro, ¿y cómo están manejando ustedes el tema de la pandemia? ¿Cómo está eso en Argentina? Bueno, por acá, gracias a Dios, está bastante controlado. Nuestro presidente impuso la cuarentena de manera bastante temprana, bastante rápido, y eso logró frenar un poco lo que se dice frenar la curva. Entonces, si bien hay varios casos, no colapsó todavía el sistema de salud, así que están recibiendo correcta atención. Pero bueno, ya llevamos 40 días, valga la redundancia, de cuarentena, y no parece que va a aflojar esto. Vamos a seguir guardados un poco más de tiempo todavía. Sí, esto va para largo. Muchos dicen que podremos hacer algo en la calle nuevamente en agosto. Otros dicen, no, es el próximo año. Nos da tanta incertidumbre. Pero esto es un buen tiempo para estudiar, para prepararnos. Tal cual, hay que aprovechar este tiempo, no dormir. Y justamente esto es lo que queremos con este podcast, que la gente lo escuche, que lo está escuchando por Spotify, pueda conectarse con lo que queremos hablar y darle herramientas. Y creo que, bueno, eres una persona experta hablando de las tribus urbanas. Y bueno, ¿qué son las tribus urbanas para todas las personas, para ponernos en contexto? ¿Qué son las tribus urbanas? Bueno, las tribus urbanas o subculturas juveniles son agrupaciones que se dan de manera espontánea, en donde los jóvenes se agrupan por comportamientos y creencias que tienen en común, quizás en torno a algún consumo cultural, o quizás en torno a una ideología que comparten. Eso es básicamente. Allí en la Ciudad de México, bueno, donde tuve el privilegio de poder estar y haciendo una investigación sobre tribus urbanas en el año 2010, después de que ya el libro había sido publicado. Hubo un auge de las tribus urbanas muy visibles alrededor entre el 2009 y 2012, 13. Creo que está todo como un poco más calmado, como que las tribus volvieron a ser más subterráneas, como lo eran antes, un poco de la explosión mediática. Imagino que es así. Sí, es así. Sabes que yo vengo de una tribu urbana, del punk o del punk. Sí, de todo eso. Tenía mi cresta, me pintaba el cabello y escuchaba solamente un estilo musical, y fue la manera como yo me expresé en mi adolescencia, por medio de esa rebeldía de lo que es el punk, de ir en contra de los sistemas. Pero ahora todo ha cambiado.
Imagino que de tu generación también hay otras tribus, tipo, no sé, los rockeros, el glam metal, exacto, todo eso. Y ha cambiado. Ahora las tribus urbanas son mucho más digitales. Son más digitales, exactamente, sí, sí. Con ideologías un poco más blandas, tal vez, en algunos sentidos. Claro, porque por lo general los adolescentes de esta generación, los centennials, como lo llama la sociología, o la generación Z, ellos se encargan de ser más antipersonal, digamos, el trato, donde valoran mucho más las relaciones por teléfono que una relación personal, como nosotros que nos vemos, y para nosotros es muy bueno vernos a los ojos, vernos al rostro y poder hablar en persona, pero ellos no, ellos lo ven todo por las redes sociales, por el teléfono. Entonces, ¿qué hace que una adolescente, o qué hace que los adolescentes busquen querer pertenecer a una tribu? Porque ellos andan buscando dónde puedo pertenecer. ¿Qué hace? ¿O qué hace que un adolescente llega, no sé, los emo, aunque hay muy pocos emo ahorita? Ya casi no hay emo. Sí. Antes sí, si hablamos hace 10 años, todos andaban así con su cabello hacia un lado, que le tapaba el ojo. Eso fue hace... Entonces, ¿qué hace que un adolescente busque pertenecer a una tribu urbana, y si tiene que ver mucho eso con la formación de la familia? Bueno, recuerdo cuando hice la investigación hace varios años atrás, uno de los pilares del libro Tribus Urbanas eran las columnas, digamos, o lo que yo llamaba los 5 pilares de reconocimiento de una tribu urbana. Es decir, son 5 premisas que nos ayudan o nos ayudaban por ese momento, quizás no tanto ahora, a reconocer visiblemente a qué tribu pertenecía este chico o esta chica, de acuerdo a la música que escuchaba, la forma en que hablaba, la jerga que utilizaba, la estética, como vos decís, ¿no? El flequillo quizás tapándole, el color negro para algunos, un poco también los lugares que compartían, esos lugares de la ciudad clave, porque la tribu urbana tiene una territorialización, perdón, y la ideología. Esos eran como los pilares más visibles que más o menos reuniendo un poco de información vos podías decir, bueno, probablemente este chico o esta chica pertenece a este grupo. Ahora también desarrollé esta otra parte que es lo que yo les llamo la 5P del alma, que tiene que ver un poco más con lo que pasa adentro. Las otras cosas son como más quizás externas, por así decirlo, o más visibles o reconocibles desde afuera. Pero ¿qué pasa en un adolescente? ¿Qué pasa en el interior? Que hace, como bien vos me estás preguntando, que necesite o que desee esa pertenencia a los diferentes grupos, ¿no? Y entonces estas 5P del alma, que es la P de pertenencia, el encontrar mi aceptación en un grupo. La P de personalidad tiene que ver con el desarrollo de la identidad. Ahora las puedo explicar brevemente a cada uno. O sea, la P de la personalidad que tiene que ver con la identidad. La P de permiso, o sea, la aceptación en un grupo. Tengo permiso para entrar, para ser parte de esto. La P de protección, porque en muchos casos lo que el adolescente necesita es sentirse protegido de los que no piensan como él o de los que lo agreden con su forma diferente de pensar, cuando en algunos otros casos esta protección es una protección literal entre bandas y pandillas, ¿no? Y la 5P es la P del protagonismo. Necesito sentirme protagonista. Entonces, en base a esas 5 necesidades que los adultos también las tenemos, pero se supone que a esta altura de nuestra vida las tenemos más resueltas, porque son necesidades intrínsecas del ser humano, el permiso, la aceptación, la identidad, la pertenencia, son necesidades intrínsecas al ser humano,
todos las tenemos, pero en la etapa de la adolescencia es donde se busca respuestas a estas preguntas que todos nos hacemos. Y la respuesta muchas veces la encuentran los chicos y las chicas en estos grupos, en estas tribus urbanas. Pero tiene que ver mucho la formación de la familia para que ellos tomen alguna decisión. De repente, supongamos, yo soy de una familia disfuncional, o sea, mi papá abandonó a mi mamá y bueno, mi mamá me crió sola junto a mis tías y a mi tío. O sea, eso me llevó a mí a irme a los punk. Claro, no siempre. Yo he en ese tiempo entrevistado a muchos chicos y también he hablado con muchos padres y no siempre en realidad que el chico se vuelque a una tribu urbana tiene que ver con algún problema de base, algún sufrimiento interior. Algunas veces sí, pero otras veces no. Simplemente el joven se está conociendo a sí mismo, está conociendo quién es, cómo siente, necesita hacer muchas veces algo contestatario, rebelde, y a través de esa vía de despegarse de los padres, algunas veces de una forma contestataria precisamente, es donde ahí va adquiriendo su propia identidad. Supongamos que hay un joven, un adolescente que creció en una familia con muchos valores morales, pongámosle una familia cristiana, que va a una iglesia, que guarda ciertos hábitos de estética, de comportamiento, y la adolescencia es netamente el tiempo para rebelarse muchas veces contra esos valores establecidos de la sociedad, y muchas veces algunos los hacen a través de un tiempo pertenecer a una tribu urbana. Quizás van a ser un año, quizás va a ser 2 años. Obviamente los papás nos asustamos cuando esto sucede, cuando esto se da así y tenemos un hijo. Creo que vos tenés hijos chiquitos todavía. Una niña de 9. Una niña de nuevo. Bueno, dentro de 3 o 4 años charlamos de nuevo. Claro. Pero los papás obviamente nos asustamos. Yo me acuerdo que una vez mi hija vino con los labios pintados de negro, las uñas pintadas de negro y parecía que se había puesto un piercing en la nariz. Al final era una argollita que ni siquiera se había hecho una perforación. Y yo, que toda la vida fui líder de jóvenes y que era como reabierta a un montón de cosas, pero que mis hijos empiecen como a transitar eso, ¿no? ¿No? Entonces uno se asusta, se alarma. Pero algunas veces, y a veces se alarma con buena razón y con buen motivo, porque muchas veces las tribus urbanas están ligadas a ciertos comportamientos peligrosos o violentos, como consumo de drogas y otras cosas, conductas sexuales más promiscuas y eso. Pero en algunos casos, esta sobrereacción de los adultos, cuando es apenas una cosa que nosotros vemos que el joven está haciendo diferente o está como queriendo rebelarse, a veces una sobrereacción lo que provoca es justamente el efecto indeseado, que el chico o la chica se vaya más hacia ese lugar. Bueno, lo hemos visto muchas veces cuando, o nos ha pasado a nosotros mismos en nuestra adolescencia, cuando en nuestra casa nos hacían la guerra con un noviecito o una noviecita o alguien que nos gustaba y que nos atraía y para nuestros padres esa persona no era de su agrado, entonces más quizás ese chico o esa chica se empecinan en seguir adelante con esa relación hasta que, bueno, finalmente muchas veces terminan dándose cuenta sin querer admitirlo que era como sus padres les decían, ¿no? Pero bueno, la rebeldía y el probar todo, el no dar por sentado nada de lo que los adultos dicen, sino el tener que probarlo a veces hasta incluso con el propio cuerpo, es parte de esta etapa. Es una etapa de exploración y de descubrimiento. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres para poder guiarlos? Porque imagínate, mi mamá que siempre ha estado en la iglesia y llegaba yo con una cresta pintada de muchos colores, le iba a dar un infarto. Tal cual, tal cual. El tema es que es muy difícil como papás lograr el equilibrio porque es muy difícil por esto que yo digo, nos asustamos, nos da miedo. Obviamente estamos ahí para velar por nuestros hijos, que no transiten,
pero si convertimos la casa en una trinchera de guerra, que cada vez que ese chico o esa chica entra de la calle y que se vistió de este modo, se compró esta ropa, se puso esto, tenemos que salir al ataque verbalmente, precisamente lo que generalmente logramos es que ese chico o esa chica persista más en esa conducta. Entonces, yo conozco el poder de la oración, que esto no quiere decir que como padres o como abuelos o como tíos no tengamos que decirles nada, sino que sí podemos con amor hacer como ciertas observaciones, pero conozco el poder de la oración silenciosa eh, para la protección de nuestros hijos, que en algunos casos, en ese periodo de la adolescencia, da mucho más resultado que el estar constantemente atacándolo, y fíjate cómo te estás vistiendo, y mira la música que estás escuchando, y esto no es lo que nosotros te enseñamos, y un montón de cosas que obviamente no las podemos evitar porque hacen a nuestra función de padres, pero que muchas veces no dan un buen resultado, porque terminan alejándonos más de nuestros hijos. Entonces, en algún momento del libro propongo un poco de tener algunas conversaciones más inteligentes, donde podamos entablar un diálogo, como por ejemplo interesándonos por sus gustos musicales o por las canciones que están escuchando o por los amigos que están teniendo y quizás hacerles preguntas y hacerles pensar, confrontarlos en cierto modo con el pensar por qué hacen lo que hacen, por qué eligen lo que están eligiendo. Claro que es muy difícil como padres, ya lo digo de nuevo, resistirnos al ataque. Sí, sabes que mientras estabas hablando me estaba recordando de mi mamá, que no me imagino que mi mamá llegaba, ay, vamos a escuchar Green Day, vamos a escuchar The Offspring, lo que yo escuchaba, y que bueno, aún sigo escuchando en esa época, pero ahora yo lo he hecho distinto. Por eso es que las generaciones vamos cambiando y nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, porque yo me siento con mi hija y mi hija con 9 años, ella quiere ser youtuber. Ese es su gran pensamiento. Y yo, hija, pero no quieres estudiar algo. No. Papá, sí, pero si se estudia en la universidad para ser youtuber, yo quiero ser. Y sigue a muchas cuentas en YouTube. Pero me he interesado por ella, o sea, veo que ella, el canal de Cartoon Network o Disney Channel, me intereso, escucho One Direction, escucho Carly Rae Jepsen, lo que a ella le gusta. Entonces, trato como que de adaptarme, aunque yo digo, oye, pero es que así no lo hicieron conmigo. Claro. Y la verdad es que es una adaptación por amor. O sea, es lo mismo que hace un misionero, por ejemplo, que adrede intencionalmente, aprende otra cultura, se interesa por otra cultura, no porque naturalmente le interese quizás, sino por amor y porque quiere ver cómo establecer puentes. Ahora, seguramente a vos no te interesa musicalmente la música que consume tu hija, ni enterarte de la vida de los artistas a los que ella sigue, pero por amor a esa hija, el leer, el interesarse, el saber más o menos de qué se trata, qué es lo que están haciendo, también establece puentes para que se puedan tener conversaciones, porque si uno no sabe nada, ¿qué conversación puede tener más que cómo te fue en la escuela? ¿Qué te dijo la profesora? O sea, las conversaciones se terminan cercenando o limitando a un campo muy acotado. En cambio, cuando nosotros nos interesamos un poquito más para aprender y para establecer vínculos con los jóvenes o con los adolescentes, sea que se trate de un abuelo, sea que se trate de un tío, obviamente hay una barrera y una brecha generacional, pero el mostrar interés, no demasiado interés, porque eso es algo que los repele, sino con un interés equilibrado, digamos, es una muestra de amor y a la vez tiende puentes, ¿no? Y eso del tema de los puentes me gusta, me quedo con esa frase porque a la larga yo le tengo a mi hija un correo electrónico pero supervisado por mí,
todo lo que ella baja en su tablet, llega un correo donde yo acepto o no acepto, y a veces pienso, me pongo a ver los canales de YouTube que ella ve, y yo digo, he perdido 15 minutos de mi tiempo viendo lo que ella ve. Pero ella valora porque dice, papá, supongamos los polinesios, no sé, todos los que ella ve. Y pienso, wow, puedo tener alguna conversación trascendental por medio de esto. Y aprovecho para hablar, para ver qué es lo que está, por qué ve eso, qué le gusta del canal, que capaz y antes pensar que mi mamá o alguna persona se iba a sentar conmigo a ver a lo que yo estaba leyendo, mira, ¿qué hace? Porque ahorita, por lo general, esta generación es mucho de lectura, es mucho del conocimiento, es de saber, tiene todo a la mano, a un clic de distancia está todo. A un clic de distancia está toda la información. Entonces, el tema de los puentes me llama mucho la atención y lo tomo a nivel personal, porque si no creamos puentes, lo que vamos a crear son definitivamente una pared, una barrera para que no nos conectemos emocionalmente con nuestros hijos. Y probablemente ese muro tarde años en derribarse en el tiempo en que ellos mismos sean padres y vuelvan a conectarse con sus padres y con lo que sus padres les decían. Pero si podemos evitar esa brecha o ese lapso de desconexión, ahora bien, la adolescencia no es sencilla. Yo recuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, bueno, como les decía, fuimos líderes juveniles durante muchos años, teníamos un grupo de adolescentes muy grande, trabajamos en las universidades, trabajamos acá, allá, íbamos a todas las conferencias de jóvenes, mi esposo y yo, Cristian, éramos oradores de las conferencias de jóvenes, teníamos todos los libros de especialidades juveniles en ese momento, todos los libros para líderes de jóvenes, y yo recuerdo que un día, cuando mi propia hija Julieta, creo que tenía 14, 15 años, que es el periodo más álgido quizás para una chica adolescente, que la madre no sabe nada, que la madre es vieja, que no entiende. Y recuerdo que tuvimos una discusión y yo colapsé y agarré mi biblioteca, que tengo, ya te digo, una cantidad de libros para jóvenes y líderes de jóvenes, y los empecé a revolear así como un frisbee. Libros de Junior Zapata, libros de Lucas Leis, libros de Adrián Intrieri, y yo decía, cuando ellos tengan hijos adolescentes, que me vengan a escribir un libro, pero ahora tienen hijos que son niños, que no me vengan. Bueno, no sé, pero ese día colapsé, pero me acuerdo, ahora me río, porque revoleé todos los libros, dije, nada de esto me sirve, porque a veces uno como padre, por más que en la iglesia trabaje con jóvenes o con adolescentes, a veces sentís que no sabes qué hacer, que estás desorientado, que no hay nadie que te pueda decir qué hacer con tus hijos, ¿no? Y bueno, y ahí es donde aparece Dios, que te tranquiliza, que te dice que todo lo que vos sembraste en la vida de tus hijos está ahí, aunque ahora no lo veas, la semilla está oculta bajo la tierra y en algún momento va a germinar, pero la adolescencia es el periodo del silencio, parece, para los padres, ¿no? Porque la niñez es el periodo del alboroto, de los juegos, de la conexión, y toda la adolescencia y los primeros años de la juventud parece el periodo del silencio y de la desconexión. ¿Sabes que justamente hay unos estudios que hablan que los adolescentes tienen la capacidad para tener el mutismo selectivo, el famoso mutismo selectivo, el mute, el silencio? Entonces, así como la película, la de Adam Sandler, la del control remoto, el click, que los muteaba. Y así están los adolescentes. ¿Por qué? Porque se desconectan emocionalmente de sus padres. Uh-huh. Sí, sí. Nosotros como padres lo sufrimos mucho a eso, pero es necesario. Yo después entendí, y cualquier psicólogo especializado en adolescencia te dice que es necesaria esa desconexión, porque ellos están reorganizando su identidad y decidiendo qué parte de las cosas que sus padres y sus familias le dio quieren conservar y qué parte no. Y en qué parte ellos van a ser diferentes y quizás hasta mejores que nosotros.
Ay, pero cuando estamos pasando en el ojo de la tormenta, como tu libro, cuando estamos pasando por ahí, no entendemos. No, y revoleamos todos los libros de líderes juveniles, como lo hice yo. Sí. Buscamos por YouTube y empezamos a criticar. Ah, no, pero es que ya tú pasaste por eso hace mucho. Yo estoy pasando y estoy empezando a pasar por el ojo de la tormenta y tengo mucho tiempo trabajando con adolescentes y a lo mejor capaz la información que tengo no me va a servir para poder hacer una buena educación y una buena crianza de mi hija. Ujú. Así es, que el Espíritu Santo nos guía. Nos guía y Claro. sobre todo nos asegura que todo lo que sembramos está allí, aunque no lo veamos. Y sabes, ya para finalizar, hay un estudio muy interesante de la National Geographic. Voy a hablar un poco acerca de eso para la pregunta que voy, porque creo que es una pregunta demasiado poderosa, una pregunta bien interesante. Y es que el estudio de la National Geographic, hay un juego que se llama San Andreas. Es un juego es un juego en línea. Donde hay muchas infracciones infracciones de tránsito, hay prostitutas, hay drogas en el juego. Entonces, los de National Geographic lo que hicieron que fue acomodar un poco las funciones del juego y agarraron a un adolescente entre 13 y 15 años y 16 años, que es la etapa que tú dices y la que concuerdan muchos psicólogos, que es la etapa mucho más difícil, la etapa más álgida, la etapa donde ellos toman las mejores y las peores decisiones. Es la etapa donde el joven o el adolescente agarra y le quita la llave el carro al papá y va por toda la carretera en 200. O está enamorado, no sabe qué siente, no sabe controlar sus emociones y llega y está con una chica y sale preñada o la embaraza. Entonces es una etapa muy difícil. Entonces colocaron a este adolescente y le colocaron un escáner cerebral, un eye tracker, que es un seguidor de la vista, le midieron el pulso, la sudoración y le dijeron, mira, las reglas van a ser distintas. El juego lo vas a pasar en el menor tiempo posible, pero sin infringir la ley, sin agarrar puntos, consumiendo droga o agarrando prostitutas. El semáforo lo vas a pasar en verde, recibes puntos si te paras en verde y no pasas en rojo. Entonces, bueno, colocaron a un adolescente. Como te dije, le colocaron muchas, el escáner cerebral y le colocaron muchas cosas para seguir a ver qué regiones del cerebro se activaban. 3 minutos después de que empieza el juego, bueno, el muchacho pasó todo, no tuvo ninguna infracción de la ley. En 3 minutos y tanto, es lo que dice el estudio. Eso está en una de las revistas emblemáticas que se llama Cerebro Adolescente de la National Geographic. Y entonces dijeron, bueno, evaluaron, vieron las regiones que se activaban del cerebro. Es como un adolescente, es como un joven de 20 a 21 años. Donde empieza a desarrollarse el cerebro prefrontal, eso ahí para tomar las buenas decisiones. Colocaron a un adulto, llevaron el nivel, lo subieron de nivel, un adulto para que hicieran como competencia. A ver quién lo hacía más rápido, terminaron en un tiempo prudencial entre 3 a 4 minutos y evaluaron, oye, tiene muy buenas decisiones, pero lo quisieron llevar a otro nivel, al nivel mucho más alto, y lo colocaron junto a adolescentes, a otro adolescente de su edad. Ahí fue donde se complicó todo. Porque en vez de hacerla en 3 minutos, lo hicieron en 1 minuto, infringieron la ley, compraron lo que no tenían que comprar, hicieron de todo. Entonces se dieron cuenta que los adolescentes toman muy buenas decisiones cuando están con un adulto, pero toman muy malas decisiones, o cuando están solos, pero toman muy malas decisiones cuando tienen adolescentes al lado. Entonces, a mí me pasó, y ahí es donde voy la pregunta, a mí me pasó justamente una situación así. Estaba en un grupo y cedí a la presión del grupo y terminé haciendo cosas que no debía, que yo en mi vida dije, ¿por qué las estoy haciendo? Entonces,
La pregunta es, ¿debemos nosotros como padres ayudarlos a ellos a escoger las amistades o los lanzamos a ellos, bueno, escojan sus amistades? Sí, en cierto modo tendríamos que ayudarlos, pero ese es un trabajo que nosotros no podemos empezar a hacer en la adolescencia, sino que tenemos que empezarlo a hacer mucho antes, en la niñez, digamos, con canales de comunicación abiertos, fluidos, con valores, porque cuando llegas a la adolescencia es medio ya tarde si querés empezar un trabajo ahí de concientización. Por otro lado, también tenemos que confiar en que si hemos empezado correctamente desde la niñez a hacer lo que corresponde, tenemos que confiar en ese criterio de lo que ellos van a hacer cuando estén solos y también tenemos que confiar en que aún si se equivocan y aún si caen y aún si tropiezan y aún si toman malas decisiones, que van a poder levantarse, que van a poder en algún momento evaluar y decidir que eso no es lo que quieren, que de ese modo no fueron criados. Yo lo pasé en mi propia adolescencia cuando una de mis mejores amigas comenzó a consumir drogas y me empezó a llevarme por mal camino y a invitarme a los lugares que iba y a conocer, y al principio a mí me parecía todo, como decimos acá en Argentina, recopado, todo parecía muy transgresor, muy... Pero llegado un momento me di cuenta que yo no pertenecía a ese mundo y gracias a Dios mis papás no eran creyentes en ese momento, así que no puedo decir estaban orando por mí para que yo tomara esas buenas decisiones, pero sí nosotros podemos estar orando por nuestros hijos. No podemos estar con ellos las 24 horas del día. No podemos saber todo lo que hacen, con quiénes están, porque incluso ellos nos mienten muchas veces o nos ocultan información. Pero el que sí puede es el Espíritu Santo y es ahí donde tenemos que tener ese equilibrio entre el control respecto de sus amigos, de sus influencias y también el soltar y el dejar que ellos tomen estas decisiones y que Dios los guarde y los proteja. No es fácil. Sí, no es fácil. Y María José, ya para finalizar, de verdad me encanta este tipo de espacios que se están creando para poder hablar y dar herramientas. En lo personal, olvídate de los libros, de los estudios. ¿Qué consejo le darías a esos padres que nos están mirando hoy, que quieren conectarse con sus hijos, que no pueden, que a lo mejor en el pasado no pudieron conectarse, no lo pudieron ayudar a escoger las amistades, no tenían esta información a la mano, pero ¿qué te funcionó a ti? Que le puedas decir, yo mira, esto me funciona a mí, capaz y te pueda funcionar a ti como padre en la adolescencia, en esta etapa de la adolescencia de nuestros hijos. La verdad, a mí me funcionó Dios. Puede que por ahí nos esté escuchando algún papá o alguna mamá que no es creyente o que no va a una iglesia. Y yo creo que la adolescencia de nuestros hijos es un buen momento para volvernos a Dios y para buscar esa ayuda espiritual para la crianza de ellos. Me ayudó Dios en el tener confianza de que mis hijos son primero hijos de Dios, Él los creó. Entonces, si yo estoy preocupada por ellos, ¿cuánto más está Dios también, no? Entonces, te repito, no tenés que ser creyente, no tenés que ser católico, evangélico, pero quizás yo te aconsejo que en este tiempo de tu vida busques esa espiritualidad, porque no es fácil criar hijos en este mundo completamente solos, completamente a solas, digamos. Entonces, ese preguntarte si hay alguien allá arriba, si hay alguien que sepa más acerca de mi hijo de lo que yo sé, si hay alguien que ve el futuro más de lo que yo lo puedo ver, si en verdad existe ese Dios que me ama a mí, pero que ama a mi hijo más de lo que yo lo amo, entonces que me guíe, que me dé sabiduría, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo poner límites, cuándo soltar límites, cuándo retarlo, reprenderlo, cuándo felicitarlo. Yo creo que esa sabiduría, y está muy bueno ir a talleres de padres y escuchar charlas, pero esa sabiduría nos llega de manera personal de parte de alguien que nos ama y que ama a nuestros hijos, y ese es Dios. Entonces, le daría una oportunidad a Dios
de que me ayude a criar a mis hijos. O sea que definitivamente para estar más cerca de que tengamos una buena educación, una buena crianza, para estar mucho más cerca, lo mejor es Dios. Eso fue lo que me funcionó a mí. Claro, perfecto. Lo que me ayudó a pasar el momento difícil. Y creo que a muchos le ha La funcionado. sabiduría bíblica es una sabiduría milenaria que prueba ser eficaz y efectiva en la crianza de hijos. Así es. Creo que eso fue bueno para mí. Qué bueno. Mucho. Ay, Dios, y definitivamente eso es lo que nos va a acercar a poder tener una buena crianza con nuestros hijos, es Dios, y sé que es lo que me ha ayudado y lo que me va a ayudar a mí ahorita en estos años que voy a entrar en el ojo de la tormenta. Muchas gracias, María José, de verdad agradecido, gracias por este tiempo. Esperamos, tenerte mucho más adelante acá hablando de tu otro libro, del ojo de la tormenta, que está genial la premisa, y muchas gracias, de verdad. Bueno, un saludo enorme para todos y bueno, me alegro de haber compartido este tiempo y de en alguna medida poder ser de ayuda en algo. Bueno, de verdad, gracias. Saludos a todos por allá en Argentina. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Esto fue un excelente tema. Gracias a María José Hoff por estar con nosotros desde Argentina. Espero que les haya servido a ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle a la campanita para que tengan de primera mano el contenido que vamos subiendo. Síganos en nuestras redes sociales @netgeneración en Facebook y en Instagram, y en Spotify, Audioboom y Deezer nos pueden conseguir como Net, el podcast de la próxima generación. No se olviden de suscribirse. Nos vemos muy pronto y soy Diorvin Freites, @Diorvin Freites, y esto fue Net, el podcast de la próxima generación.